Hey, ¿alguna vez has sentido miedo? O mejor dicho, ¿alguna vez te has sentido dominado por el miedo? Porque la verdad es que desde que nacemos hasta que nos morimos estamos en esta constante lucha en contra del miedo. Pero la gran pregunta es, ¿el miedo es bueno? ¿El miedo es malo? Hay personajes muy influyentes a lo largo de la historia que han dicho y han defendido esta frase. El miedo es una enfermedad. La gente que tiene miedo es porque sufre una enfermedad, sufre de miedo. Pero ¿qué tan cierto es eso? En lo personal, yo he sido muchas veces víctima del miedo. El miedo me ha atrapado, me ha paralizado y no cumplir el propósito de Dios me da miedo. Me da miedo ser siempre víctima del miedo porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito y muchas veces por miedo no damos pasos para cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Ahora, el miedo es como una moneda que tiene dos caras, porque el miedo no solo te paraliza para que no cumplas el propósito, sino que a veces también te mueve, pero con el corazón incorrecto. O sea, por miedo a veces voy y conquisto, por miedo a veces voy y tomo, por miedo a que lo mío se va a acabar, voy y voy por más y conquisto lo que no es mío. En ese sentido, vemos que el miedo es un poco peligroso si no lo sabemos manejar. Realmente es imposible sacar el miedo de nuestras vidas, es imposible nunca sentir miedo o dejar de sentir miedo. Pero me gusta tratar con el miedo como una vez me lo enseñaron, y es que nuestra vida es como un carro en donde todas las emociones están presentes en ese carro. El miedo va en el carro, pero el miedo siempre debe ir en el asiento trasero, nunca de piloto, porque cuando el miedo está de piloto, ahí es cuando comenzamos a sufrir consecuencias y a desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. En ese sentido, me llama mucho la atención una frase que era recurrente en Jesús, y era: no tengan miedo. Si vemos la vida de Jesús, muchas veces a sus discípulos y a las personas siempre le decían: no tengan miedo, porque el miedo es como un antónimo de la confianza. El miedo es el antónimo de la fe, y lo que Jesús nos invita a hacer es a confiar, a tener fe, a conocerle a Él, y aun cuando sintamos miedo, a atrevernos a vivir por fe y no vivir por miedo. Y vivir por fe es tan maravilloso, vivir con nuestra fe puesta en Dios es tan maravilloso. Me gusta mucho la actitud del salmista David, porque David no niega de que haya situaciones adversas en nuestra vida, pero él dice algo como esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, vivir por fe no es no sentir miedo. Vivir por fe es que a pesar del miedo me atrevo a confiar en Dios, me atrevo a poner mi fe en Dios y a caminar a pesar del miedo. La mejor forma de atravesar la tormenta es atravesándola, pasando por en medio de la tormenta, pero no estamos solos en la tormenta. Quiero invitarte a que tengamos cada día esa actitud que David tenía, de que a pesar de que pasemos por valles de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Quiero que esta frase que Jesús recurrentemente usaba pueda atravesar nuestra mente y nuestro corazón cada día. No tengan miedo. Aprendamos a confiar en Dios y a descansar en Él.